enfermo, quien en la cruz participó en el dolor de Jesús, manteniendo su fe firme. Tú, la salvación de tu pueblo, saber lo que necesitamos y estamos seguros de que proporcionarás para que, como en Caná de Galilea, podamos volver a la alegría y al banquete después de este tiempo de juicio. Ayúdanos, Madre del amor divino, para conformarse en la voluntad del Padre y hacer lo que nos dice Jesús, quien ha asumido nuestro sufrimiento y llevó nuestras penas para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos el refugio, Santa Madre de Dios y Madre nuestra. No desdeñes las súplicas de nosotros que estamos en juicio en este valle de lágrimas, pero líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen María. Amén. Bajo su protección nos encomendamos y pedimos a la Santísima Virgen que ella interceda ante su Hijo por las gracias que necesitamos, por el perdón y por la misericordia que le suplicamos en estos momentos de crisis, en estos momentos difíciles. Bueno, queridos radioyentes, quiero enviar un saludo a todas las familias que están en cuarentena en estos días, los que están trabajando o estudiando desde sus casas y los que están aprovechando este tiempo en sus casas para convivir un poco más, para hacer algunos arreglos de casa. He sabido de algunas personas que han comenzado a pintar su casa, a organizar su biblioteca, de pronto a pensar en dedicar un rinconcito de la casa para tenerlo como un lugar, un oratorio o un lugar para meditar, orar, para tener ahí como su santuario pequeño y ver cómo realmente tenemos como un lugarcito para Dios, así como tenemos el comedor y así como tenemos la cocina, así como tenemos una recámara, así como tenemos lugares para poner las plantas. Qué bueno que pensáramos en estos días en tener un lugarcito donde nosotros pudiéramos saber que ese lugar, ahí es donde vamos a tener especialmente ese encuentro con Dios y lo podemos llamar santuario, oratorio o nuestra capillita doméstica o podemos llamarlo simplemente el lugar donde podemos vivir esos momentos de santidad, esos momentos de cielo y esos momentos como de que sea como un jardín de oración, como un lugar, el nombre que le queramos dar, pero que el propósito sea poder estar ahí con el Señor. Entonces, el tema que tengo para compartir con ustedes en la reflexión de este día, 17 de abril, es el testimonio vivo y cotidiano de la manifestación de Cristo resucitado en nuestras vidas. Es muy importante, los apóstoles tuvieron la dicha de tener ese encuentro inolvidable con Jesús. Por ejemplo, en las lecturas que escuchábamos hoy, nos dice el evangelista San Juan, en el capítulo 21, versículos 4 y siguiente, dice: al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pescado. Echaron la red y no tenían la fuerza para recogerla por la cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Apenas Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se recogió los faldones, la túnica y el manto que no tenía puesto y se metió al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca y la pusieron en la playa. Eran unos 100 metros de la orilla. Recogieron las redes y los peces. Al bajar a tierra encontraron a Jesús, que había encendido fuego y estaba un pescado a la brasa. Jesús les dijo: traigan algunos peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red.
Jesús le dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio, lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Es interesante que nosotros podamos recordar que Cristo formó el grupo de sus apóstoles, y una palabra que era muy usual que él le dijera a los que invitaba a ser apóstoles era, sígueme. Jesús los llamaba a que lo siguieran, y ahora después de resucitado, Jesús va donde están ellos y aquí estoy con ustedes, aquí estoy para ustedes. Pedro dice, voy a pescar, y los otros discípulos le dicen, vamos contigo. Y se fueron a pescar, pescaron toda la noche, no cogieron nada. Y al amanecer, Cristo se presenta a la orilla y les pregunta, muchachos, ¿han pescado algo? Y la respuesta es nada, ni uno solo demuestra. Qué vergüenza llegar a sus casas con sus madres o esposas y no llevar ni un pescado para la muestra. Era un fracaso rotundo. Y entonces Jesús le dice, echen las redes a su derecha. Y la echaron, y en cuanto la echaron, estaba llena la red de peces. Uno de los signos de Cristo resucitado es la abundancia. Que ahí donde hay escasez, la presencia de Cristo hace que haya abundancia. Y aquí lo demuestra en este texto que acabamos de escuchar hoy, que corresponde a la lectura del Evangelio de la misa que celebramos este día en la mañana. Yo celebré misa a las 7 de la mañana. Y ahí compartíamos este texto. Es importante ver cómo la presencia de Cristo hace que ahí donde repetidamente, cuántas veces tirarían las redes los apóstoles durante la noche, expertos pescadores que han vuelto al oficio de siempre con un poco de desilusión, porque parece que las cosas no cambiaron, no resultaron como ellos esperaban. Sin embargo, Jesús se presenta a la orilla donde están ellos en el lago pescando, donde los había conocido, y ahora le dice, aquí estoy con ustedes. Y es interesante todo el simbolismo que tiene este texto del Evangelio de hoy, que cuando traen la barca a la orilla, en cuanto recogen los peces, ya Jesús tenía ahí unos cuantos leños con fuego y un pescado a la brasa, y parece que también tenía ahí pan. Y invita a los apóstoles que han estado pescando toda la noche, vengan a almorzar. Y si tiene más pescado ahí, traiga para que comamos suficientemente. ¿Qué detalles tan bonitos tiene el Señor de cocinar, de hacerse el cocinero de sus apóstoles y decirles, vengan a almorzar? Aquí yo ya tengo el almuerzo hecho, casi hecho, vengan a comer. Y coge el pescado y parte y lo comparte con los apóstoles para enseñarnos y enseñarle a sus apóstoles, no soy un fantasma, soy yo mismo con carne y hueso, y hablo y como con ustedes, platico con ustedes, para que los apóstoles lleguen al convencimiento de que Cristo está vivo y resucitado. Entonces, lo más importante que quisiera destacar en este hecho es ver cómo el Señor resucitado sale a nuestro encuentro. Él quiere tener unos encuentros inolvidables para que nos hagamos testigos de que Cristo está vivo y resucitado, y como decían los apóstoles, lo hemos visto y hemos comido y platicado con Él. Y esto va a llegar a hacer que los apóstoles pierdan el miedo a todo, a toda la fuerza represiva de quienes tienen la autoridad y quienes se vuelven abusivos y dueños del poder. Ahora ya no va a haber fuerza alguna que pueda evitar que los apóstoles cumplan la misión que el Señor le ha dado, porque si ellos, después de ver cómo murió Cristo y lo ven ahora vivo y resucitado, y esa es nuestra suerte, que también Cristo nos va a resucitar de entre los muertos, ya la peor amenaza, que es la muerte, y es la peor amenaza que estamos viviendo en este tiempo de la pandemia, es el temor a morir.
Entonces los apóstoles ya le pierden el miedo a la muerte y están dispuestos a enfrentar a las fuerzas del mal, que tiene como arma siempre matar, para infundir miedo y hacer muerte, como la hicieron a Cristo, una muerte llena de tortura, de humillaciones y de burla, como para que quienes lo siguen a Cristo digan: mira, si ustedes siguen a este soñador, miren la suerte que les espera. Y entonces los atemorizan y lograron atemorizarlo. Ahora a Cristo le toca animar a sus apóstoles para que realmente puedan vivir firmes en la fe, puedan ser discípulos y misioneros fieles de Cristo y cumplan la misión que Él les ha encomendado. Muy bien, entonces realmente yo pienso que este es un tiempo de bendición y de gracia, y un tiempo más que nunca en que nosotros los cristianos tenemos que testimoniar la presencia de Cristo vivo y resucitado, que no estamos abandonados de Dios, que no estamos abandonados en nuestra suerte, que Dios no nos abandona en la desgracia, que Dios es el Padre más amoroso, que Él está pendiente de cada uno de nosotros, que Él nos conduce de su mano, que Él camina con nosotros para guiarnos y así poder encontrar las soluciones, la respuesta, la ayuda, el socorro y la misericordia de Dios. No sé quién dijo o quién dejó en una banca de una iglesia una hoja con diversas reclamaciones bastante chocantes y cuestionantes, sobre todo para quienes nos consideramos ser cristianos de hueso colorado. Quiero destacar algunas de las cosas que decía en esa hoja que dejaron en una banca de alguna iglesia. Y una de las primeras cosas que decía en esta hoja era: salía del banco de donde había retirado un paquete de billetes de $100. Cuando un pobre le extendió la mano y le pidió una limosna, tuvo la osadía de decirle que no había cambiado nada, que había ido a depositar. Y llevaba el bolsillo lleno de billetes de 100. Quizás esa persona dijo: bueno, todos los billetes que traigo son de 100, le voy a dar 100. Se le hacía que era demasiado, aunque llevara 100,000 o 200 o lo que fuera, la cantidad que fuera, pero dijo: no tengo, no cambié, deposité y los bolsillos iban repletos. Entonces fíjense ustedes que aún nosotros, teniendo la posibilidad de ayudar y de hacer el bien a las personas necesitadas, siempre tenemos la excusa, siempre tenemos como esa negativa a poder compartir las bendiciones que Dios nos da, porque el privilegio de dar es de Dios. Y ese privilegio Dios lo comparte con nosotros cuando nos da más de lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos compartir las bendiciones de Dios con otras personas, para que nosotros podamos ayudar a otros que han resultado menos favorecidos. Pero a veces el egoísmo, a veces la avaricia, a veces esa actitud avara nos lleva a actuar de una manera mezquina, egoísta, indiferente, fría. Y por eso en el mundo hay tantas personas que carecen de lo necesario, hay tantas personas que amanece y no sabe si van a poder aprobar un bocado de comida ese día. Por eso hay tantas personas que viven en situaciones realmente muy precarias, personas que pasan hambre, personas que tienen el refrigerador y no tienen ni agua. O sea, que está vacío. Y que todo esto hace que realmente sean unas situaciones muy preocupantes, muy calamidosas. Es verdad que hay muchas personas caritativas que siguen haciendo el bien y compartiendo, pero son muchos más los que endurecen su corazón, cierran su corazón y no se sensibilizan frente a la necesidad de demás. Y uno de los testimonios que nosotros debemos dar en el tiempo de Pascua y en toda nuestra vida cristiana, porque este es el comienzo de lo que debe ser la vida de un auténtico cristiano, es ser generoso. El día de ayer
Estamos leyendo ese texto que hoy continuó, en el cual llaman a Pedro y Juan y lo enjuician los sumos sacerdotes, escribas y todos esos del Sanedrín, porque cuando Pedro y Juan iban al templo a orar, un paralítico que se sentaba a la orilla del templo a pedir, les pidió como a todos. Y seguramente Pedro y Juan se buscaron en el bolsillo y al no encontrar ni una sola moneda, le dijeron, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, en nombre de Cristo, levántate. Y al instante se levantó. Y en los apóstoles comienza a partir de la resurrección a manifestarse el poder de hacer lo que hacía el maestro, de hacer prodigios, de hacer milagros, de hacer sanaciones. Y ese poder Dios se lo da a todos sus hijos. Todos tenemos el poder de sanar en nombre de Dios. No es un poder que nos lo podamos atribuir a nosotros, sino en nombre de Dios. Cuando tú impones la mano para orar sobre un hermano, cuando tú le ayudas en su necesidad, ahí estamos rodeados de milagros, todos los días están pasando. Lo importante es que haya voluntad y que nosotros nos abramos a la gracia de Dios para que el Señor nos haga instrumentos a través de los cuales pueda manifestar su gracia, su amor, su poder sanador, su poder de consolación, su poder de fortalecimiento, el poder de la fe en esa persona que al vernos a nosotros de pronto más fervoroso o más perseverante en nuestra fe, se acercan con la confianza de pedir que seamos intercesores con el que lo puede todo, Dios. Ojalá que esta primera reflexión que les comparto de aquel hombre que salía del banco con los bolsillos llenos porque había recibido un fajo de billetes, no especificamos la cantidad, pero era suficientemente bastante como para haber podido compartir siquiera uno con esta persona y ayudarlo en su necesidad. A veces nosotros somos, y la Madre Teresa de Calcuta decía, a veces somos muy, tenemos como una horma de lo que acostumbramos a hacer de caridad. Y la Madre Teresa decía que ampliáramos la horma para que nuestra caridad fuera mayor, porque a veces nos hemos acostumbrado por 40, 50 años siempre a dar una monedita a una persona pobre. O sea, ¿qué la estamos resolviendo? Ni siquiera para un taco, ni siquiera para una hamburguesa. O sea, si tu caridad, con lo que tú ganas, con los ingresos que tú tienes, con lo que tiene el banco, oye, no podías darle $5 a esta persona, no podías darle $10, $20. O sea, no puedes ampliar la horma de tu caridad como para que por lo menos esta persona pudiera tener comida siquiera para el día. O que esta persona pudiera comprar una bolsa de arroz y de pronto alguno enlatado para llevar a su casa y comer con su familia. El otro día, un señor que venía aquí por el puente, uno de los puentes, para pasar a Ciudad Juárez, ya él venía de regreso. Con su familia había ido a un restaurante y posiblemente a visitar a algún familiar. Venían de regreso y como ahí en el puente se atorra el tráfico, de pronto en ese espacio que van manejando muy despacio, se le acercó un hombre y les pidió una ayuda, que si lo podían socorrer. El señor metió las manos al bolsillo y lo que sacó se lo dio. Oye, y entonces ahí del carro se armó una discusión. La esposa le preguntó, ¿cuánto le diste? Y los hijos, papi, ¿cuánto le diste? Pero mira, ni siquiera te fijaste cuánto le diste. Y dijo él, mira, lo que le di, eso es lo que le va a servir a él. Bueno, y entonces, no, pero ¿cómo así? Que tú, que no siquiera te fijas, quién sabe si le diste algún billete grande. Pues no importa, si se lo di, mira, era para él. Dios nos ha bendecido mucho porque nos sentimos tan preocupados de que le haya dado mucho, tal cosa. Bueno, hablaron, discutieron, hasta que al fin se calmaron, pasaron. ¿Cómo es que cada vez que este señor iba a Juárez, cuando venía de regreso en la línea, se le acercó una vez este hombre y le dice, Señor, yo soy la persona que usted me socorrió hace unas semanas atrás. Estoy muy agradecido. Con lo que usted me dio, yo pude poner una chacita y vendo ahí.
chicles, dulces y cositas, y con eso estoy sosteniendo mi familia. Pero en gratitud yo le traigo aquí estas 4 botellas de agua. Eran las 4 personas que iban en el carro. Y esto pasaba cada vez que este señor iba. Este señor estaba como pendiente, llegaba con la cantidad de botellas de agua de personas que iban ahí en gratitud. Y este señor que había hecho esta caridad sintió una gran alegría en su corazón que lo que él le dio le sirvió a esta persona para él comenzar en una chacita, en un cajoncito, a vender cosas. A veces nosotros hacemos obras de caridad que no le resuelven nada al otro. Y que, como decía la Madre Teresa de Calcuta, a veces esas obras de caridad son tan mezquinas y tan calculadas que estamos dando lo que nos sobra, no damos con generosidad y no damos en proporción a lo que Dios nos da a nosotros. Entonces ahí es donde está la situación. Entonces hay que saber hacer la caridad y hacerla bien y hacerla a la posibilidad de la persona. ¿Por qué? Porque si tú eres un profesional, un ingeniero, un médico, un abogado que gana bien, ¿cómo le das una moneda a una persona que te pide una ayuda? Tendrías que ver que eso sería una vergüenza de parte tuya, una ofensa a esa persona, porque tú estás en posibilidad de hacer una obra de caridad ejemplar, buena. Y otra afirmación que decía en esta hojita que estaba ahí, que dejaron en el templo, dice: estábamos haciendo una sabrosa cena a la sombra de un árbol, cuando pasó un mendigo necesitado. Caramba, casi no nos dio tiempo de esconder la bandeja con la carne, las papas y las botellas de licores. Le dijimos de mala suerte, qué mala suerte tiene, ya nos comimos todo. Lo único que hicieron fue ponerle papel y tapar todo para tratar de escondérselo a los ojos al mendigo, que se acercó con una cara de hambre, pensando que estas personas que tenían tanta carne asada, papas y salsas y licores, pudieran haberle dado un trocito de carne y unas cuantas papitas fritas. Sin embargo, le dijeron: qué mala suerte tienes, ya nos lo comimos todo, aunque todo estaba ahí tapado. El mendigo dio la vuelta cabizbajo, comprobando la mezquindad de aquellas personas que bajo las tiras de papel trataban de ocultar a la vista de aquel hombre con hambre. Cristo nos ha dicho: tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo? Cuando lo hiciste con uno de estos más pequeños. Hay muchos vecinos que están en mejores condiciones que su otro vecino de la derecha, a la izquierda, del frente o de atrás. Y a muchos vecinos muchas veces solamente les llega el olor a la carne asada o a los chorizos o a las salchichas. Pero no se nos ocurre poner en un plato desechable o lo que fuera un poco de lo que tenemos ahí en cantidad y llamar al vecino por la barda y decirle: vecino, aquí le queremos compartir un plato de un asadito que estamos haciendo acá. Yo creo que es importante que nosotros aprendamos a compartir las bendiciones de Dios, aprendamos a compartir desde la abundancia con que muchas veces nosotros derrochamos y que a veces preferimos tirar a la basura antes de ayudar a estas personas. Hay muchas personas que en este tiempo de la pandemia están haciendo sándwiches o están haciendo algunas formas de comida para llevar a los hospitales, a los médicos, para darle a los mendigos de la calle, porque muchos centros han sido cerrados. ¿Y cuántas personas pudieran hacer burritos y salir a algún lugar a darlo? Yo me acuerdo ahora mismo de un señor en Nueva York que se jubiló y el día que se jubiló esa noche tuvo una larga conversación con su esposa. Le dijo: mira, yo hoy acabo de jubilarme, tú te vas a jubilar dentro de 7 meses. Quiero que nosotros, ahora que ya no tenemos patrón, que nosotros mismos somos nuestros patrones, nos dediquemos a hacer las obras de caridad que por el trabajo y las ocupaciones no hemos hecho. Y entonces se pusieron de acuerdo
que ellos iban a salir por las tardecitas ya, al anochecer, iban a hacer burritos durante el día y en la noche salían con unas como especie de hielera. Ahí llevaban unos termos, llevaban cantidad de burritos y en otros llevaban aguas y soda y se iban a los lugares donde se concentraban más estos homeless y ahí les ofrecían o té o agua o soda y un burrito. Y religiosamente lo hacían y se mantenían activos. Esto llegó a saberlo en la televisión y se les aparecieron ahí, los entrevistaron, que esto, que lo otro. Y se hizo noticia esto de lo que estas personas estaban haciendo y de pronto una noche cuando yo regresaba encontraron en la puerta de su casa un sobre de un empresario que les estaba donando $50,000 y dice, vi la noticia de lo que ustedes hacen, aquí les dono estos $50,000 para que ustedes continúen su obra. Cuando ellos vieron esto, cualquiera pensaría que hubieran saltado de alegría, pero no. El Señor le dijo a la esposa, mira, nosotros con lo poco que tenemos podemos continuar haciendo lo que estamos haciendo. Y decidieron regresarle el dinero al empresario con una nota muy sencilla. Dice, Señor, gracias por su donación, pero si usted quiere hacer obras de caridad, tiene que acercarse a los pobres. Nosotros con lo que tenemos continuamos haciendo nuestras obras de caridad. Y regresaron el cheque. Cualquiera pensaría que eso era una grosería, que era una desatención, lo que fuera, pero hay muchas personas que quieren hacer la caridad, pero no quieren acercarse al pobre, no quieren tener contacto con el pobre, le tienen miedo al pobre, le tienen desprecio al pobre, tratan de invisibilizar al pobre como que no existe, como que no lo conocen, como que le fastidia el olor a pobre, gente que no se baña y no se perfuma y cosas de esas. Y lo que este señor le dice, si usted quiere hacer su obra de caridad, usted acérquese a los que la necesitan y hágalo como lo estamos haciendo nosotros, porque a veces son formas muy cómodas de nosotros decir, hago un cheque, se lo mando, usted siga, y con eso anestesiamos nuestra conciencia pensando que somos muy buenos, hacemos mucha caridad, pero siempre es como que otros la hagan por nosotros. Otra afirmación que decía en esta hojita es, estaba yo comprando unos pasajes de avión para toda la familia cuando llegó un hombre a pedir una moneda para irse en el bus hasta el barrio de la ciudad. Casi envié a ese hombre a trabajar para que no estuviera pidiendo. Fíjense ustedes, a veces nosotros vamos a una agencia aérea a comprar paquete, que puede ser los vuelos, el avión, Y en ese paquete, pues, si es por una familia, posiblemente mínimo vamos a poder gastarnos ahí entre $4,000 a $6,000. Y viene un señor a pedir una limosna ahí para un pasaje en el bus, que puede ser $1, $2, y insultarlo y decirle, no, póngase a trabajar, que usted está muy joven, no ande pidiendo, no sé qué. Y nosotros, para divertirnos, estamos gastando entre $4,000 a $6,000 y no podemos dar $1, $2 a una persona. Esas son a veces como las ironías de la vida, que realmente nosotros a veces nos cuesta compartir con los demás. Me acuerdo de una anécdota de una persona que estaba leyendo el periódico en una terminal de buses y había un señor pidiéndole a mucha gente, había gente que le daba una monedita, que tenía a su mamá muy grave en el hospital de otra ciudad y quería viajar para alcanzar a verla viva si Dios se lo permitía. Cuando llegó ante este señor, el hombre dudó porque lo vio ahí concentrado con su revista y le dijo, señor, ¿me podía ayudar con una monedita? Y él dice, ¿para qué? Quiero comprar un pasaje para viajar porque mi mamá está muy grave y quisiera ver si la alcanzo viva. El señor dijo, ¿y a dónde piensas ir? Dijo, ven conmigo. Y fue a la ventanilla, le compró el tiquete y le regaló $50 para que comiera durante el viaje.
Y cuando él regresaba de la ventanilla a la banca que buscaba para seguir leyendo, dijo él, para eso sirve el dinero, para ayudar a resolverle los problemas a las personas que nos piden ayuda. Y se sentó y siguió leyendo tranquilamente. Mucha gente lo miró, uno de pronto admirando lo que él había hecho, y otro dice, mira, nos lesiona a nosotros, cada uno hace con su plata lo que quiere. Posiblemente fueron las dos reacciones más comunes que se dan en la gente. Pero es ver cómo es fácil dar una monedita, pero lo que tenemos que pensar es, con eso, ¿qué va a resolver esta persona? No tendríamos posibilidad de hacer algo más. ¿A cuántas monedas tendría que pedir este señor? Tal vez todo el día o 2 días pidiendo monedas. O si todos le iban a estar dando moneda, iba a pasar ahí 2, 3 días pidiendo. Cuando fuera, pues ya la mamá hasta la habían enterrado. O sea, lo que hace este otro señor, va y le compra el pasaje, le da $50 para que la persona pueda viajar ya. ¿Cuál es el siguiente bus que va a salir para tal lugar? Véndeme un tiquete. Mira, tenga usted 5 o 10 minutos, ya está abordando el bus para que ojalá llegue y visite a su madre. ¿Cuántas bendiciones no le daría este señor al otro que en ese momento le iluminaba su camino, le daba luz verde para que él pudiera salir pronto a cumplir ese propósito de ojalá alcanzar a su mamá viva, pedirle la bendición, despedirse de ella? Esas son las cosas que todos los días están a nuestro alcance y que podemos llegar a hacer la diferencia, a hacer que las cosas realmente puedan ser distintas y puedan llegar a ser motivo de alegría. Porque, mira, lo mejor que podemos hacer durante nuestra vida es ser motivo de alegría para otros. Y ese motivo de alegría es cuando podemos ayudar a una persona en una necesidad y que nosotros podemos llegar a ayudarle a resolver por lo menos ese problema que le estaba causando tanta angustia, tanta aflicción, que con un poquito de nuestra generosidad. Bueno, querido Radio Escucha, vamos a ir al primer corte en nuestro programa, luego continuamos y agradecemos siga en sintonía con nosotros. Vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida, él resucitó. Dejó la tumba vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida, él resucitó. Atrás vino el hombre más especial, hablando de justicia y de paz. Predicaba el amor, predicaba la libertad, y hasta su vida dio por darnos perdón. Lo sentenciaron, lo condenaron por predicar la verdad al pueblo de Dios. Resucitó, con la tumba vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida, él resucitó. Dejó la tumba vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida, él resucitó.
Estamos en su programa de contingencia y hoy estamos teniendo como tema de este programa testimonios vivos y cotidianos de cómo empezar a resucitar con Cristo. Cristo quiere sacarnos de nuestras tumbas, quiere llenarnos de esa vida en abundancia de la que Él goza ahora por la gloria del Padre. Y por lo tanto, Él trae una vida nueva y una vida nueva que nos trae una nueva actitud, una nueva mentalidad, una nueva manera de actuar, de relacionarnos como hermanos. Y compartía a ustedes ese texto de capítulo 21 de San Juan, versículo 4 y siguiente, donde Jesús se presenta a sus apóstoles y los invita a almorzar, los invita a echar la red a la derecha. Ese Jesús que quiere hacernos testigos de su presencia viva y resucitada. Por eso Él nos busca para tener un encuentro. Al principio le decía a sus apóstoles, sígueme, y ahora le dice, aquí estoy con ustedes. Y aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y donde está el Señor, todo se vuelve maravilloso. Donde está el Señor hay abundancia. Donde está el Señor hay alegría. Donde está el Señor hay paz. Donde está el Señor hay vida. Se ausenta la muerte y todas esas situaciones de angustia, de tristeza, de pandemia, de virus y de todas esas tragedias humanas que vivimos por las consecuencias del pecado. Entonces es importante para las personas que nos acaban de sintonizar que hoy estamos hablando sobre testimonios vivos y cotidianos. Pascua es tiempo de misión. Pascua es tiempo en que todos nos hagamos discípulos, testigos de la presencia de Cristo vivo y resucitado, con nuestras palabras y nuestras obras, que si las personas nos ven actuando, hablando y tratando a los demás y sirviendo, ellos puedan llegar al convencimiento, como los apóstoles llegaron al convencimiento de que Cristo estaba vivo y resucitado, que también nosotros podamos llevar a muchos hermanos nuestros a que se puedan convencer de que un espíritu nuevo está trabajando en nosotros. También queremos recordarle que estos programas de contingencia que estamos dando de lunes a viernes aquí en Radio San Pío se están retransmitiendo en Radio Cristo Rey 11:10 AM. Se están haciendo a las 10 de la mañana, 2 de la tarde, 6 de la tarde. O sea, 3 oportunidades para que usted le diga a sus familiares y amigos que si no lo pudieron oír a las 10, que lo oiga a las 2 o a las 6, para que tengamos estos alimentos espirituales. A veces nosotros ponemos mucho en nuestro pensamiento, todo el drama y las tragedias humanas, todo lo de la pandemia y las noticias se vuelven monotemáticas un poco en esto. Queremos llevar buenas noticias y queremos que el acontecimiento más importante y trascendental que ha ocurrido sobre la tierra es la resurrección de Cristo el Señor. Como decía el apóstol Pedro, ahí delante de los sumos sacerdotes en el Sanedrín, el único hombre y el único nombre que Dios nos ha dado como salvación es Jesús. Jesucristo es el único Salvador, no hay más. Ese fue el que Dios nos dio, el Mesías Salvador, ese fue el que murió en la cruz por nosotros, no fue otro. Ese es el sacrificio vivo y santo, por lo tanto, el único que salva es Cristo. Y por lo tanto, ese es el gran acontecimiento que estamos celebrando, que la iglesia año tras año en la Pascua está conmemorando la pasión, la muerte y resurrección de Cristo. Ya decía el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y nosotros seríamos los más tontos que estamos creyendo en un cadáver, en un muerto. Pero Cristo está vivo y Él está actuando en medio de nosotros. Y nosotros tenemos que constituirnos en testigos de su presencia viva y resucitada y vivir como resucitados. No con cara de Viernes Santo. Sabemos que el Señor vivió una pasión, pero la vida del cristiano no es para vivir en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, en la desgracia, en la tragedia y en los dramas. La vida del cristiano es para vivir el gozo y la alegría de Cristo resucitado. Es para vivir el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal y de la muerte. Y por lo tanto, ese gozo nosotros tenemos que manifestarlo en el servicio y en la alegría y en ayudar a sanar, a levantar a muchos hermanos nuestros que se han postrado en los odios, en los vicios, en las malas costumbres. Y le estaba compartiendo a ustedes
una hoja que dejaron en la banca de una iglesia en la cual algunas personas reclamaban algunas actitudes de nosotros los cristianos que a veces llegamos a actuar de una manera poquito, yo diría, como desfasado, como que si no conociéramos a Cristo. El otro día me decía una señora y me lo decía con cierto dolor, pero también con cierta ironía. Me decía, mi supervisora en la fábrica donde yo llevo trabajando más de 14 años es ministra de comunión en tal parroquia. Y cuando voy a misa ahí, porque esa es mi parroquia, y ella está distribuyendo la Sagrada Comunión, cambio de línea, porque esa señora es un ogro en el trabajo, es una persona que le encanta humillar, insultar y hacer sentir a las personas que la que manda es ella y que tenemos que hacer las cosas como ella diga y grita y se pone toda histérica. Y acá viéndole que distribuyendo la Sagrada Comunión, no puedo yo recibir la Sagrada Comunión de una persona que acá es una cosa y allá es otra. Y eso realmente cuando pues uno lo escucha o cuando te lo dicen, pues causa tristeza que de pronto uno tenga persona en algún ministerio sirviendo en la iglesia y esto suceda, porque puede ser también un catequista, como decía una señora, eh, la catequista de mi hijo es maestra en la escuela. Pero si usted viera cómo trata a los alumnos y cómo trata a los padres de familia, con una prepotencia y casi siempre haciéndonos sentir como que somos ignorantes, que no sabemos educar a los hijos, bueno, muy mal. Y verla acá enseñándole catequesis a los niños, como que ella dice, como el diablo haciendo hostias. Y estas cosas duelen y por lo tanto nosotros si estamos sirviendo en las cosas de Dios tenemos que ser auténticos cristianos en todas partes, en público, en privado, en el trabajo y en la iglesia, que se revele lo que realmente son. Y otra de las afirmaciones que decía en esta hojita dice, en un grupo de amigos, en la mesa al aire libre, bebíamos cerveza debajo de algunas higueras y ahí estábamos compartiendo cuando de pronto llegó un sujeto medio tocado. No tardó mucho en ser ahuyentado. Váyase lejos de aquí con su borrachera. Aquí queremos estar tranquilos, libres de borrachos. Aunque ellos también ya estaban más para allá que para acá porque estaban bebiendo y querían seguir bebiendo un buen rato más. Pero a este otro pobretón lo echan de ahí como bicho raro, como si fuera una mosca o una cucaracha. Y es verdad, andaba un poquito tomado, drogado, pero a veces nos sentimos como con el derecho de decir, usted es una persona indeseable en este lugar. Esto es privado, quítese de aquí. Y no tenemos el trato fraterno, de hermano, de una persona que posiblemente eh, anda tomando, drogándose porque carga una culpa, una amargura. Y encontrarnos con una persona de esa puede ser un momento para nosotros poder mostrarles el amor de Dios y de pronto, no sé, ofrecerle algo de comer o por lo menos tratarlo de una manera mucho más cordial, amable y respetuosa. Pero a veces nos sentimos con el derecho de gritar, insultar y de ejercer nuestro derecho de que esta es mi propiedad, de que esto es mi casa y yo no te invité, no puedes estar aquí. Y, y tratamos con dureza al hermano o a la hermana y olvidamos que todos somos hijos de Dios. Un señor, también otra afirmación que dice un señor, un fulano, me contó que había despachado a un empleado porque había robado un mantel de su casa. Ese mismo fulano había hecho pocos días antes un desfalco millonario en la empresa donde trabajaba. Fíjense ustedes que a veces hay personas que son muy duras con un niño o con un empleado que se comió un pedazo de pastel o que se tomó una soda o un empleado que de pronto no devolvió $3 o dólares que quedaron de
una compra que se le pidió y nos volvemos muy estrictos y muy justicieros. Sin embargo, fíjense ustedes, en este caso que nos dice esta hojita que se encontró en una iglesia, dice, este señor echó a un empleado porque se había robado un mantel y hacía pocas semanas a él le habían puesto un juicio porque había hecho un desfalco millonario en la empresa donde él trabaja y seguramente gerente o director. ¿Cuántas veces nosotros hacemos el papel de jueces de otros y los juzgamos y condenamos por cosas que realmente son insignificantes en comparación a lo que nosotros hacemos? Y no quiere decir que no sea robo, pero ¿cuántas personas el otro día estaba escuchando un CD que me había regalado con motivo de mi cumpleaños un hermano? Y hay una reflexión ahí muy interesante. Decía que un niño le decía siempre a su papá, papi, ¿por qué no me regala unas botas para Navidad? Yo quiero. Y el papá no le alcanzaba el salario para comprar una bota al hijo. Y lo que sucedió fue que este señor, de tanto su hijo insistirle que en las botas, se robó unas botas de una tienda de zapatos y se la llevó a su hijo. Bueno, el niño se puso muy feliz, muy contento y le agradecía al papá, y el papá un poco medio avergonzado y triste y con el sentimiento de culpa por la forma como le había llevado esa bota así. Bueno, revisaron las cámaras y lograron saber quién era la persona, pusieron la denuncia ante la policía y dieron con la casa del muchacho, del señor, a él lo arrestaron y las botas las recogieron. El niño lloró mucho porque él pensaba que esa bota se la había dado su padre sin saber cómo había sido y tal la cosa. Al señor lo arrestan, lo meten a la cárcel por robar un par de botas. El niño llora y la esposa de este hombre, cuando fue la policía a arrestar a su esposo, escribió una nota para el juez, donde decía, señor juez, mi esposo es un hombre trabajador y honesto. Mi hijo le había estado pidiendo estas botas tantas navidades que no sé la forma como él las consiguió, pero estas botas trajeron mucha alegría a mi hijo. Y ahora mi esposo va a la cárcel por haberse robado estas botas que su salario no le permitía comprar. Me duele mucho que ahora mi hijo está llore y llore por su bota y mi esposo en la cárcel. Esta es la situación, y firmaba ella. Mira, y lo escribió con la letra que pudo. Cuando el policía se lo entregó al juez y el juez lo leyó, un juez muy honesto dijo, mira, si a este hombre lo van a meter a la cárcel por haberse robado unas botas que le dio a su hijo, yo pago las botas y dejen libre a ese hombre. Porque un padre que su salario no le alcanza para comprarle algo que su hijo le ha pedido por tantos años, en medio de su angustia, él obró mal, pero con buena intención. Devuélvanle las botas a ese niño, a ese hombre déjelo libre y dígame cuánto vale y yo la pago de mi billetera. Y el caso está resuelto y dio con el martillo allí. Dejen libre a ese hombre, devuélvanle las botas al niño, yo pago las botas. Oye, cuando yo oí esta reflexión, sentí mucha admiración por ese juez, ese padre de familia. Era un hombre que seguramente vivía la angustia de la pobreza, de no tener, o sea, casi la opción, ¿le llevo de comer o le doy la bota? Y al final, pues, decía, mejor le doy de comer, vamos a ver cuándo le doy las botas y las botas y las botas, hasta que perdió la cabeza y hizo algo mal. Hay muchas personas que por necesidad hacen cosas que los avergüenza, que les hace sentir su culpa y su pecado. Hay otros que roban para el placer, para el lujo, para mantener las apariencias, y sin embargo son esos de corbata blanca
que aparecen como muy dignatarios y muy como aparecen en los periódicos y son gente muy respetuosa, o que se le respeta mucho o se le teme mucho. Sin embargo, hay tantas personas honestas que su honestidad lo lleva a vivir en medio de la pobreza, de las dificultades, pero sobre todo son personas que son temerosas de Dios. Todos tenemos la oportunidad de dar testimonio de la presencia de Cristo vivo y resucitado en nuestra vida. Y es importante que todos nosotros podamos saber que ese testimonio, ante todo, es las buenas obras que cada uno de nosotros hagamos para ayudar a los demás, para no volvernos jueces implacables ante los demás, para tratar de poder, como dice, ponerte en los zapatos del otro, en la situación del otro, para ayudar al otro, porque también supe de estas personas que cuidan viejitos, y creo que una señora se llevó un rollo de papel higiénico para su casa y la señora la denunció ante su supervisor, y esta señora le echaron del trabajo porque se había robado un rollo de papel higiénico. Y a otra señora que trabajaba en una escuela, en la cocina, el día el día de Gracia, que hacen pavo en la víspera para los niños de la escuela, esta señora se llevó unos huesos de pavo en una bolsa, y una amiga le puso el dedo, y el manejador la revisó su bolso, vio esos huesos de pavo y la despidió del trabajo. Era un hueso que puede haber echado a la basura, ella se lo llevó sin pedir permiso, y por esos huesos de pavo la echaban deshonradamente como ladrona, una persona que tal vez no tenía que comer, y con esos huesos de pavo iba a hacer algún caldo para sus hijos, pero ahí vino quizás muchos de los otros, y aún del mismo que la echó, cuántas cosas no se llevaría a la escuela, pero él tenía el derecho, y a él lo veían como la persona con la autoridad y dueño de poder hacer y deshacer, pero hasta otra pobre señora por unos huesos la echaban del trabajo. Bueno, queridos hermanos, quiero invitarlos a concluir esta reflexión de hoy, testimonios vivos y cotidianos de Cristo resucitado, cómo podemos hacernos testigos de su presencia en el mundo, con esta oración: cúbrenos, sangre de Cristo. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, séllanos de toda persona que tengamos a nuestro lado, acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, séllanos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y del mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y con toda la corte de los ángeles del cielo. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, esperamos que puedan compartir esta reflexión en radio, también Radio Cristo Rey, hoy a las 10, a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde. Si puede compartirlo con alguno de sus amigos familiares para que lo puedan escuchar. Gracias a Jorge Gutiérrez, que nos ha estado operando aquí en la cabina de radio, a todos los radioescuchas, y una bendición, un abrazo y un saludo de felices Pascua a todas las familias desde sus hogares o lugares de trabajo. Que Dios los bendiga y que Cristo resucitado sea nuestra alegría, nuestra victoria y esperanza. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios les acompañe.